Hola, buenos días iglesia, ¿cómo está? Dios los bendiga mucho. Quiero compartir en este tiempo, un tiempo de devocional como venimos haciendo y lo han denominado un nuevo día donde podemos ver el poder de Dios, la mano del Señor manifestándose en el corazón de cada uno de nosotros. Pero antes vamos a tener un tiempo de oración para poder compartir la palabra y disfrutar de ella. Padre Dios y Padre bueno, te damos gracias por este tiempo. Amamos tu nombre, Señor, glorificamos tu nombre. Te damos gloria, honra y alabanza por todo lo que hasta aquí, Señor, tú has hecho en cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, por tus misericordias. Gracias, Señor, por la manera en que tú nos estás hablando, nos estás acompañando en este tiempo. Tu obra, Señor, es magnífico, es de gran manera, Señor, maravillosa. Señor, te manifiestas con poder, con autoridad aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Solo podemos ver un Dios que obra, solo podemos ver un Dios de amor, solo podemos ver nuestro Padre celestial que abunda en misericordias, en una ayuda, Señor, en el momento preciso, cómo sentirnos solos. Si tú estás aquí con nosotros, amamos tu nombre. Presentamos este tiempo de palabra, este tiempo, Señor, donde necesitamos que entre como una semilla, Señor, en nuestro corazón y pueda dar los frutos que necesitas tú y que necesitamos nosotros para este tiempo. Rompe con toda venda. Rompe, Señor mío, con todo lo que hasta aquí no estamos viendo. Señor, ayúdanos a extendernos más aún en este tiempo. Porque tu nombre, Señor, va a ser glorificado. Porque, Señor, tu nombre va a ser volcado en otros, en ese proceso en el cual hemos entrado. Amamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Te damos gloria por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, iglesia, el Señor le bendiga en esta mañana. Y yo quiero compartir con usted en el libro de Nehemías, si usted me puede acompañar. Nehemías capítulo 4, vamos a buscar entonces. Nehemías capítulo 4, versículo del 2 al 4, entonces vamos a leer. Nehemías capítulo 4, versículo del 2 al 4, dice de esta manera. Espero que lo haya encontrado y si no, escuche conmigo este versículo que dice así. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los muertos, de los montones, del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Jehová nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y así sigue hablando Nehemías con el Señor a causa de esto que hablaban, y podemos ver en el versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios. Y a causa de ellos pusimos guarda y hubo una estrategia ahí de trabajo. Pero dice, entonces oramos a nuestro Dios. Estamos compartiendo junto al pastor en esta semana sobre las debilidades, sobre la fortaleza del Señor que necesitamos para nuestras vidas. Yo quiero que podamos juntos compartir lo que estaba viviendo este pueblo. Dice la Biblia que se hablaba de ello como personas débiles. Yo me lo marqué en el versículo 2, pasando la primera parte, que dice en forma de pregunta, ¿qué hacen estos débiles judíos? Seguramente mucho de lo que hablaban, seguramente esta debilidad era observada por otros. Esta parte donde mucho no podían hacer, de hecho había todo un testimonio de cosas que habían ocurrido en el último tiempo, por lo tanto muchos estaban en cautiverio y fue a causa de haberse alejado del Señor, ellos terminaron en esta condición.
Pero aún así, cuando Dios ve cualquiera sea el lugar a donde nos hayamos trasladado, alejándonos del Señor, cuando Dios ve que hay un pueblo que quiere volver, cuando Dios ve un pueblo que se quiere volver a acercar de donde estamos, Dios vuelve a juntarnos y vuelve a continuar la obra que Él comenzó. Y eso trae tanta esperanza en nosotros, eso trae tanto gozo y tanta alegría en nuestras vidas. Ahora, había algo que ellos remarcaron, que eran débiles judíos. O sea, si bien había una obra que el Señor había hecho en el pueblo del Señor, aún así ellos eran vistos, mirados como débiles judíos. Y también como que aún lo que edificaban eso se iba a caer, que aún lo más mínimo era tan débil lo que ellos tenían, que lo mínimo que ellos hagan se iba a destruir. Usted imagínese cómo se sentiría usted si en su entorno hacen énfasis de sus debilidades todo el tiempo. ¿Cómo usted se siente? Pero no solamente esto, a lo mejor los seres queridos no hacen énfasis de su debilidad, pero sí el enemigo se ocupa de hacer esa tarea de condenación sobre nosotros. Ahora, habíamos hablado el día lunes y podíamos percibir debilidades. ¿Sabe que todos tenemos debilidades? Para poder hablar de fortaleza del Señor, debemos admitir en primer lugar que hay debilidades. ¿Y usted cómo anda? ¿Usted ha reconocido debilidades en su vida? No sé si usted ha podido reconocerlo con los demás, pero ¿usted ha reconocido alguna debilidad? Y si no, el Espíritu Santo le puedo asegurar que hace una obra preciosa. Y si nosotros le preguntamos a Él, Dios le va a mostrar. Dios puede mostrarnos a cada uno de nosotros lo que significan y lo que son las debilidades en nuestras vidas. Mire, acompáñeme al libro de Corintios, segunda de Corintios, vamos a buscar en esta mañana. Así que podemos entender lo que el pueblo del Señor estaba viviendo, ¿no? Podemos entender lo que el pueblo de Dios estaba viviendo, lo que eran. Las debilidades que tenían, las tenían. No había forma de poder ocultar todo eso. Muy bien, entendemos entonces lo que dice Nehemías 4, del 2 al 4. ¿Qué nos puede enseñar el Señor en esta mañana? Con estos hombres que ellos intentaban edificar, que intentaban armar, que intentaban estar en la voluntad de Dios, pero había algo, tenían que luchar con sus propias debilidades y no solamente eso, había otros que habían observado sus debilidades. El versículo 9 de Nehemías 4 nos anticipa un poco el final de este devocional. Dice que ellos se acercaron a Dios en oración frente a esa debilidad. Pusieron al enemigo donde debía ponerlos y a ellos en el lugar que correspondía. No solamente pasó por la fe o por la declaración, sino también pasó por la acción. No solamente ellos se fortalecían en el Señor por medio de la oración y por medio del Señor ellos podían ir rompiendo con esas debilidades, sino que también fueron a la acción, hicieron, ¿no? Le creyeron al Señor e hicieron. Vamos a buscar entonces un pasaje muy conocido para muchos de nosotros, en lo cual nos hemos fortalecido también, hemos empezado por lo menos a comprender nuestras debilidades. En segunda de Corintios, capítulo 12, versículo a partir del 9, vamos a tratar de leer también el 10, dice de esta manera: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué tremendo. Y mire, hay algo que quedó latiendo en mi corazón. Siempre hacía énfasis en lo personal, en mi vida. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero cuando repasaba este versículo en esta mañana, hubo algo que hizo algo muy fuerte dentro de mi espíritu, que es la continuidad del versículo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque
para que, repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. En lo personal, se los testifico, nunca me he gloriado en las debilidades. En realidad he protestado contra mis debilidades, me he enojado, me he cansado contra mis debilidades. Han sido producto de no reconocerlas también, han sido producto de orgullo, han sido producto de quebranto, de vergüenza, de inseguridad, han sido producto de no darme a conocer. ¿Cómo le ha ido a usted con sus debilidades? Usted puede recordar a dónde lo han llevado sus debilidades, a lo mejor a tener problemas interpersonales también. A lo mejor esas debilidades lo han llevado a cometer errores, situaciones. Bueno, dice la Biblia algo un poco contrario acá. Si bien anteriormente, si usted lee todo el capítulo, Pablo habla y dice que él ha orado, que él le ha pedido al Señor, pero luego, a partir del versículo 9, parece que se da vuelta toda la situación y él comienza a hablar lo que verdaderamente son las debilidades para el ser humano, lo que verdaderamente significan esas debilidades. Miren, yo he buscado un poquito y quería compartirle a usted un poco sobre esas debilidades, porque dijimos que para poder entender que necesitamos las fuerzas del Señor, primero hay que reconocer que somos personas débiles. Primero hay que reconocer que tenemos debilidades. Primero tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda del Señor. Entonces, partiendo desde que tenemos debilidades, que aceptamos tenerlas, yo quiero contarle que la debilidad puede destruir o matar a alguien. Y si no, trasládese al libro donde, en el libro de Samuel, habla muy bien de Saúl, ¿verdad? Y de las situaciones que Saúl tuvo y de las debilidades que Saúl tuvo y de las maneras, cómo esas debilidades a Saúl le habían traído destrucción, ¿no? Y es un ejemplo para muchos que conocemos o que conocemos al Señor de hace un tiempo, que nos vemos a veces reflejado en la dureza del corazón de Saúl, pero también corremos a tener el corazón de David. Y dice que muchas debilidades de Saúl le trajo una destrucción. El problema de Saúl, entre otras cosas, podemos decir que fue la falta de arrepentimiento. El pecado puede estar en muchos de nosotros, pero la falta de arrepentimiento trajo la muerte, no solamente física, primero trajo una muerte espiritual en la vida de Saúl. Entonces la debilidad puede destruir y podemos recordar lo que hablábamos hace unos minutos atrás, ¿verdad? Nos trajeron problemas interpersonales, con las relaciones interpersonales, nos trajeron problemas de vergüenza, de inseguridad. Tantas cosas podemos hablar de que verdaderamente las debilidades destruyen. También podemos ver que las debilidades que el ser humano tiene, la palabra también las habla. Yo quiero buscar con ustedes el libro de Salmos, capítulo 78. Salmos, capítulo 78. Versículo 39. Vamos a leer. Salmos 78, 39. Un segundito. Aquí está. Dice de esta manera. Mire, vamos a leer desde el versículo 38. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Versículo 39. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿De quién cree que está hablando la palabra? ¿Sí? De nosotros. Está hablando, acá se está recordando lo que era el pueblo de Israel con el Señor. Pero esta palabra queda para nuestras vidas. Dice, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve.
¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel? No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto, y ahí sigue, ¿no? Pero el versículo 38 dice, pero él, misericordioso, los perdonaba. Pero no entremos a juzgar al pueblo de Israel. Entendamos que el Señor nos conoce. Entonces la debilidad destruye. La palabra de Dios habla de esta debilidad y todos deberíamos reconocer que tenemos debilidades. Por eso Pablo asumía esta situación y decía algo, pero el poder de Dios está sobre mi vida, está sobre esa debilidad. Por eso él se maravillaba de las debilidades. Por eso él, más que de las debilidades, se maravillaba del poder del Señor sobre su vida, sobre esas debilidades. Cómo Dios se manifestaba, cómo esas debilidades, cuando él se unía a Dios, cuando él buscaba a Dios, todo terminaba siendo de una manera diferente. Dice que el Señor terminaba glorificado. Por eso él decía, ¿cómo no me voy a gloriar de estas debilidades? ¿Cómo no voy a exponer que sí las hay? Porque cuando yo me uno a Dios, es tremendo lo que sucede. Cuando yo me uno a Dios, puedo contar que Adriana nunca hubiera salido así en vivo a compartir una palabra, por ejemplo, porque lo que Dios hizo sobre esa debilidad se potenció en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, no peleemos tanto con esas debilidades, tampoco le demos tanto lugar para que lleguemos al pecado, pero sí podamos entender que en Dios algo va a suceder. Tiene que haber una expectativa en nosotros. ¿Cuánto va a ser el Señor en esa debilidad? Necesitamos ser fortalecidos por el Señor en este tiempo. Pero específicamente en este tiempo es donde van a salir las debilidades. ¿Reconoce usted cuáles son? Y mire, estos son tiempos para que surja, si en usted está el temor, para que surja el temor, la desconfianza, la inseguridad, el descontento, el enojo. Imagínense que estamos más tiempo de lo normal dentro de la familia, por eso dicen algunos que una de las cosas que ha crecido es la violencia en los hogares. Hay una gran preocupación en cierto sector de nuestra sociedad, donde cuando se habla de cuarentena y aquellas personas que deberían respetarlas y no las respetan, por lo menos les piden qué cosa, que nadie entre a los barrios ni nadie salga, ¿sí? Porque saben que hay determinadas necesidades que no solamente pasa por el área económico, por alguna necesidad de una casa que sea un poquito más grande y cómoda para vivir, sino también por las cosas que se manifiestan dentro de los hogares. Pero seguramente dentro de su casa, en esto no recuerdo cuántos días vamos, no sé si el pastor que está cerca mío se acuerda cuántos días vamos, pero si no, usted póngame ahí cuántos días vamos de cuarentena. Dígame si dentro de su hogar no hubo cosas que se han manifestado, que usted la ha visto más que otras veces que anteriormente. Dígame si no se ha disgustado más veces con algunas situaciones cotidianas que otras veces las ha podido dejar pasar. ¿Suceden o no cosas? Claro que suceden. Y en este tiempo están manifestándose, pero se manifiestan no para mal. Para aquellos que somos hijos de Dios, se manifiestan para que las podamos reconocer y podamos fortalecernos en el Señor. Sea Dios nuestra fortaleza. Es necesario que todo salga. Mira, acá me están contestando que cree que van 27 días. Bueno, muy bien, son muchos días, ¿verdad? No solamente eso acarrea un montón de situaciones y cada hogar sabe cuánto tiempo y qué lleva. Mira, ahí Mónica, ella es de España, usted la va a ver muchas veces conectada y ella lleva un mes y un día, ¿no? En cuarentena, y todos sabemos la necesidad de España y estamos orando por la vida de Moni y estamos en contacto con ella, que ella se fue hace un tiempito atrás a vivir allá con su hijo y está con su otro hijo en aquel lugar, con nietos, pero estamos viendo la mano del Señor y estos son tiempos que se manifiesta realmente todas las debilidades que nosotros tenemos. Pero qué preciosa que es la palabra que nos anima y también
Tenemos personas en la Biblia que uno muchas veces cuenta las cosas lindas, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo de Jonás y si bien hay mucho conflicto, mucha situación de la vida de Jonás, uno dice, bueno, qué bueno, Jonás terminó predicando, Jonás terminó hablándole a esa ciudad de que si no se arrepentían iban a perecer. Qué bueno, aunque de Jonás nos resuena, nos resuena más cosas, ¿no? Que Jonás hizo, pero uno dice, lo hizo. ¿Qué de David? ¿No? Nosotros, ¿qué recordamos de David? Que él tenía un corazón para Dios, que hizo amistad con Dios. ¿Qué cosas nos acordamos de David? Dice que David peleaba y ganaba. Él buscaba en amistad siempre al Señor. La amistad que hizo con Jonathan. En este año llegamos a tener un hermoso campamento con la juventud y hablábamos un poquito sobre el hijo de Jonathan y que Dios no se olvidó de él, de ese muchacho que había quedado paralítico, había quedado abandonado, habían muerto su abuelo, su tío, su papá, y él había quedado en esa condición de haber podido ser un príncipe y haber llegado a ser un rey. Él había quedado en una condición bastante difícil y aún así el Señor se acordó de él, tocó el corazón de David, David lo manda a llamar y lo sienta en la mesa del rey. Cuántas cosas lindas nos acordamos de David, cuántas cosas lindas podemos hablar de Juan, de Marcos, de Gedeón, ¿no? Que la Biblia empieza hablando determinada cosa de Gedeón, pero él termina cumpliendo la voluntad de Dios, de Elías, ¿no? Las cosas hermosas que Elías hizo de la mano del Señor, de Sara. ¿Quién no se acuerda de Sara teniendo la edad que tuvo un hijo? ¿Cuánto nos inspiran estos hombres, estas mujeres de Dios para decir, también lo puedo lograr, también qué tremendo, cómo se llega a algo así? Quiero decirles que primeramente hubo debilidades en ellos, que en todo su proceso de su vida también tuvieron debilidades y que el Señor trabajó en cada uno de ellos a medida que el corazón se fue abriendo y que pudieron reconocer que necesitaban la fortaleza del Señor para que Dios se manifestara y pudiesen glorificarse de esas debilidades y poder decir, no soy lo que ustedes ven en mí, sino soy lo que el Señor hizo en mi vida, es lo que el Señor hizo. Miren, este es un medio precioso para testificar. Nosotros estamos animando a usted a que siempre con una palabra, con algo que usted pueda en este tiempo, habló el pastor ayer, les hablé yo el día lunes, que Dios va a fortalecernos con un propósito. ¿Recuerdan? Dijimos que el Señor nos va a fortalecer con un propósito. Y cada uno de estos hombres y mujeres que les mencionaba, ellos fueron fortalecidos con propósito. Por eso nos inspiran sus vidas, porque ellos fueron fortalecidos con un propósito. Que usted en este día, mire, le hago un desafío en esta mañana. Ayer les decía, hermanos, si tienen una necesidad, póngala aquí o por privado o mándenos un mensaje. Y entonces ayer cuando estábamos orando con el pastor, decía, ¿qué pasó o realmente todas sus necesidades fueron suplidas y gloria a Dios? Pero sabe usted que siempre tenemos necesidades. Entonces anímese a poner sus necesidades y si no quiere ser muy expuesto, no tiene mucha confianza, si no lo quiere poner aquí para que todos lo vean, yo a algunos hermanos nombré en el día de ayer, póngalo por privado cuando tiene necesidades, porque estamos orando por su vida, estamos dependiendo de Dios. No hay algo que el pastor pueda hacer o que yo pueda hacer por usted. Nos desesperamos para hacer cosas para que usted esté bien, pero hay un límite. Sabemos que lo que Dios no hace, no lo podemos hacer nosotros. Sabemos que lo que Dios hace, tampoco lo podemos hacer nosotros. Solamente es el Señor. Entonces, por este medio también ponga ahí las cosas que el Señor se ha glorificado en su vida, sin contar mucha intimidad, pero sí ponga las cosas que el Señor, su testimonio y lo que Dios ha hecho por usted. Entonces, para ir cerrando, podemos decir que estos hombres que realmente vemos una grandeza en sus vidas, también hemos visto una Sara, por ejemplo, que rechazó al Señor, no tuvo fe. En su momento se rió de algo que el Señor le estaba hablando a su esposo, pero también Sara vivió una situación de rechazo.
Cuando ella tomó ciertas decisiones, hostigó o quiso convencer a su esposo de hacer las cosas de otra manera y no esperar en el Señor, recibió rechazo. Dice la Biblia que Jonás tuvo temor, fue una persona insegura. David muchas veces estuvo en situaciones de debilidad, de querer renunciar, de temor, y el Señor lo levantó de cada una de ellas. La Biblia habla de Juan y de Marcos, que ellos tuvieron temor y quisieron guardarse ellos mismos. La Biblia también habla de la incredulidad de Gedeón, habla también que en un momento Elías se sintió joven. La palabra de Dios, si bien nos incita y nos anima con este tipo de personas, con estos personajes de la Biblia que fueron reales, también nos muestra que hubo debilidades y que de cada una de ellas el Señor nos va a sacar, ¿no? Volvamos al libro de Nehemías para cerrar. Ellos eran personas débiles. Era verdad que todo lo que levantaban, lo más pequeño, lo más mínimo, podía destruirlo. Mire, es verdad la debilidad que usted tiene y la que yo tengo. Es verdad que esas debilidades destruyen, es verdad que esas debilidades nos alejan del Señor. Usted no se ponga a negar esas cosas, que a veces nuestro prójimo es nuestro espejo también. Si uno no está escuchando la voz del Espíritu Santo para que nos hable cómo estamos, aún alrededor el entorno nos dice: wow, qué carácter que tenés, cómo contestaste, por qué reaccionaste así, por qué estás triste, por qué estás desanimado, por qué estás desordenado, por qué hay tanto desorden en tu vida. O sea, muchas veces hay un entorno que nos mira también. Y es bueno que para poder recibir entonces esa fortaleza del Señor, en primer lugar en este día podamos reconocer nuestra debilidad. Podamos decir: esto es lo que verdaderamente pasa. No, a lo mejor es algo que uno lo va a hablar con todo el mundo, pero sí con el Señor. A partir de ahí Dios va a poder hacer algo. Mire, a todos nos da vergüenza las debilidades, a todos nos incomoda, nos cuesta reconocerla, nos cuesta reconocer que solos nos cuesta reconocer que va a ser con Dios. Creemos que solo lo vamos a poder superar. Hasta que no abramos el corazón y le digamos: Señor, es verdaderamente, es de esta manera, yo no puedo sobrellevar estas situaciones, no va a poder venir entonces esa fortaleza o esa solución o esa fortaleza, como dije anteriormente, para esas debilidades. Y cierro con esta palabra sin leerla, porque es un capítulo conocido por nosotros, que es en San Juan 15. ¿Qué dice San Juan 15? Que nosotros no podemos vivir alejados del Señor. Nosotros necesitamos estar cerca de Dios, necesitamos estar a su lado. Separados de Él, nada podemos hacer. Así que cualquiera sea la debilidad que tengamos en este día o que nos encontremos durante el día, corramos al Señor, vayamos a orar, clamemos a Él, pidámosle a Él fortaleza, y usted va a ir viendo cómo de a poco esas debilidades el Señor las va a ir fortaleciendo y todo será para la gloria del Señor. Oramos entonces. Padre Dios y Padre bueno, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, y realmente en muchos de nosotros lo que dice Salmos, Señor, capítulo 78, versículo 39, se cumple. Tú, dice tu palabra, que has sido misericordioso con nosotros, grande en misericordia, tardo en la ira. Aún cuando te has enojado, no ha sido todo tu enojo sobre nosotros. Y aquellos que somos hijos lo sabemos y lo podemos reconocer en esta mañana. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús. Así como oraba Pablo, así como describía tan bien las debilidades Pablo, en esta mañana también te decimos y confesamos nuestras debilidades. Señor, delante de ti están cada una de ellas. Mira nuestro corazón, mira nuestras vidas, Señor. ¿Qué podemos ocultarte? ¿Qué podemos negar en este día? Señor, también hemos visto por medio de tu palabra cómo has fortalecido cada persona débil, y creemos esa palabra para nosotros. Creemos, Señor mío, que tú puedes venir y fortalecernos en esta mañana, pero primero decidimos unirnos contigo. Primero decidimos reconocer que si hay alguien que puede fortalecer nuestras vidas, eres
eres tú. Solos no podemos hacer nada. Separados de ti no podemos hacer nada. Es imposible. Lo hemos logrado de todas las maneras posibles. Aún hemos aprendido cursos, cosas para poder someter nuestras debilidades, cambiar. Hemos aprendido, hemos leído cosas, pero aún así, Señor, no lo podemos hacer. Tu palabra dice, separados de ti, nada podéis hacer. Por eso decido unirme en esta mañana contigo. Decido abrazarte. Decido tener la actitud que tuvo Nehemías. Cuando todos pusieron sobre la mesa las debilidades que tenían como pueblo, Nehemías, dice tu palabra, oró. Él clamó. Lo que Nehemías hizo fue acercarse a ti. Señor, oramos en esta mañana y nos acercamos a ti con un corazón sensible, con un corazón que se humilla, con un corazón que reconoce, con un corazón que si bien está hastiado, cansado, preocupado por las debilidades, en esta hora disponemos el corazón para creer, para confesar que toda debilidad en el nombre de Jesús se fortalece en ti. Y como leíamos el otro día, Señor, tu palabra dice que debemos decir los que somos débiles, fuertes somos. Y decimos, Señor, en esta mañana que somos fuertes porque estamos contigo, porque dependemos de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida iglesia, Dios les bendiga mucho. Nos volvemos a encontrar entonces en el día de mañana y vamos a seguir fortaleciéndonos en el nombre de Jesús. Amén.